Dios te bendiga, mi estimado amigo y hermano. Gracias por estar escuchando Consejo de Vida a través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras. Ah, Estamos aquí glorificando al Señor con estas enseñanzas, reflexiones, pensamientos que Él mismo nos da para compartir. En esta ocasión quiero hablar acerca de un pensamiento en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 al 8. Vamos a ver el consejo, la exhortación que el Señor nos da a través de esta escritura. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 y 8. El tema sería: hacer diligentes nos llamó el Señor. Y esto es más que todo para aquellos que somos creyentes, que somos cristianos, que ya tenemos la palabra del Señor en nuestra vida. El Señor nos manda a ser diligentes, nos manda a ser prontos, nos manda a estar activos, no perezosos. Y de eso se va a tratar esta reflexión de esta tarde, de este día, de esta mañana, cuando tú lo escuches. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 8, dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiso decir nuestro hermano Pedro con este consejo? ¿Qué nos habrá querido enseñar el Señor a través de la inspiración divina plasmada en estas páginas? A ser diligentes nos llamó el Señor, a ser prontos, a ser activos, a estar en movimiento. Tenemos que pensar, mis hermanos, en Cristo, que si nosotros nos llamamos creyentes, seguidores de Él, discípulos de Él, y aún teniendo ministerio o un llamado, nosotros tenemos que poner en práctica lo que a través de las Escrituras estamos leyendo, estamos escudriñando, estamos aprendiendo. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Cuando el conocimiento del Señor está en nosotros, es menester, es importante, es vital que nosotros seamos diligentes a hacer lo que está escrito aquí, a poner por obra lo aprendido. Si yo aprendo una enseñanza bíblica, yo tengo que aplicarla a mi vida y en mi diario vivir, practicar lo que he aprendido. Por ejemplo, el versículo 2 lo que nos dice: gracia y paz os sean multiplicadas. El saludo que nos da nuestro hermano Pedro. Pero él dice que la gracia y la paz sean multiplicadas ¿en quién? En el conocimiento de Dios y de su Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Si nosotros decimos conocer a Jesús y lo conocimos a través de la Escritura,
Yo tengo que poner esa práctica de cómo el Señor anduvo en mi vida. Yo tengo que andar como Él anduvo. Dice el versículo 5 en adelante. Porque todo es dado por el Señor. Nosotros no vamos a hacer nada bueno. Porque nosotros no somos nada bueno. Si nosotros hacemos cosas buenas es porque el mismo Dios lo ha puesto en nosotros para darlo. Mira lo que dice el versículo 2. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por divino poder. Todo lo que nosotros podemos hacer para los demás, para mí mismo, es porque el Señor así me lo ha dado desde ya. Nada viene de nosotros, todo viene de Él. Todo viene de Él. Todo. Entonces dice que como el Señor ya nos lo dio todo a través del conocimiento del Señor Jesús, ¿para qué? Para hacernos partícipes en Él. Para nosotros participar en ese don que ya Él nos dio. Yo no puedo decir soy hija de Dios por gracia y sentarme a hacer nada. No me malinterprete. La salvación no se gana por obras. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse la salvación o para ganarse el cielo, como se dice. No. Todo es dado por el Señor, aún la salvación, por gracia divina. Nada que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer nos hará ganar la salvación. No. Todo es por gracia. Dice que aunque nosotros nos salvamos por gracia, ¿verdad? Para tocar esa palabra, Efesios capítulo 2, 8. Mira lo que dice, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios mismo puso la fe en nosotros para creer en Él y poder obtener la gracia del perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Todo viene y proviene de Él por gracia divina. Entonces, ¿qué pasa? Aunque ya nosotros somos salvos por gracia, por ese don de la fe que el Señor nos dio en su grande misericordia, nosotros tenemos que ser diligentes a trabajar en nuestras vidas, a poner en práctica lo aprendido en la palabra. Es necesario, es importante que un creyente, que un hijo de Dios, que un cristiano verdadero, que escudriña la palabra, aplique las verdades bíblicas a su vida diariamente. Como dijimos, aunque ya somos salvos por gracia, tenemos que ser activos y no perezosos en nuestro crecimiento espiritual. Es necesario que las cosas que hacíamos antes, el mismo Espíritu nos la deja ver, ya no. Eso no nos debe de atraer más. Es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? Estando activos en Él. ¿Y cómo estamos siendo activos? Dejando de ser perezosos. Mira lo que nos manda la palabra en Romanos. Si buscamos Romanos, capítulo 12 y 11, nos dice lo siguiente. Romanos 12, 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No podemos ser cristianos inertes. No podemos ser creyentes pacíficos. Tenemos que estar activos en el Señor, fervientes en la fe, no perezosos. Y no es que vamos a estar ahí a lo loco, haciendo aquí y haciendo allá en la obra del Señor. No. Estoy hablando de una forma interna. ¿Me estoy alimentando de la palabra de Dios? ¿Estoy orando? ¿Estoy
creciendo personalmente yo para el Señor. No es que lo que yo haga o deje de hacer me va a ganar la salvación, no. Pero es menester de que si ya yo soy salvo por su gracia, yo tengo que buscar el crecimiento espiritual en mí. Ya vimos lo que dice Romanos capítulo 12, 11. No perezosos, no podemos sentarnos a hacer nada. No, tenemos que ser diligentes. En Efesios, ahí mismo en Segunda de Pedro, seguimos leyendo donde dice que el versículo del 5 en adelante, estábamos leyendo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por divino poder, ¿verdad? Mediante el conocimiento, lo que dice la palabra, lo que está escrito, las escrituras, desde Génesis, Apocalipsis, dice, del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde lo encontramos? En la Escritura. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Si ya nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, nosotros tenemos que participar de ese privilegio que se nos ha dado por pura gracia. Dice, llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya el pecado no me puede atraer. Todo aquello que infringe la ley de Cristo, la palabra, no me puede estar atrayendo porque ya Cristo vive en mí. Dice la palabra en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Si ya se nos fue dada el conocimiento del Señor en nosotros y somos llamados hijos de Dios, yo necesito crecer más en Él, en ese conocimiento, en mi vida personal, crecer para Él. Dice que nosotros tenemos que poner diligencia. ¿Qué es ser diligentes? Es estar activos, presurosos, no afanosos, presurosos, activos, no quietos. Es necesario que yo haga algo. Eso quiere decir diligencia, prontos. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Si dice añadid, es porque ya está la base. ¿Quién es nuestra base? Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Pero sobre ese fundamento nosotros tenemos que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esto vendría a ser como edificando un edificio. Ya el fundamento está puesto. Es la fe del Señor, es Cristo, nuestro fundamento. Pero encima de ese fundamento, cada día que nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, vemos en ella lo que requiere caminar como Cristo anduvo, dejar muchas cosas, añadir cosas buenas que le agradan al Señor. Y eso viene representando como ladrillos que vamos poniendo un ladrillo acá, el ladrillo de fe, el ladrillo de virtud, el ladrillo de conocimiento,
el ladrillo de dominio propio, el ladrillo de paciencia, de piedad, de afecto fraternal, de amor. Y esos ladrillos van construyendo un templo. ¿En quién? En nosotros. Y la palabra misma dice en 1 Corintios capítulo 6, 19, 20, que somos templo del Espíritu Santo. Vamos a verlo, para leerlo como lo dice ahí. 1 Corintios, buscamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Mira lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. ¿De quién? ¿Porque lo ganamos nosotros? No, de Dios. Y que no sois vuestros. Ya nosotros no nos pertenecemos a nuestro yo, a nuestro ego, sino que le pertenecemos a Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ese edificio que vamos construyendo dentro de nosotros se convierte en el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Por medio de qué? Del conocimiento que nos dice aquí Pedro. Y vamos haciendo ese edificio, lo cual simboliza el templo del Espíritu Santo. Estamos siendo diligentes cada día estamos trabajando diligentemente. No estamos ociosos, no somos perezosos. Cada día pongo un ladrillo más, pongo dos, y si uno se quebró, lo saco y lo vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar al Señor. Yo soy diligente, yo estoy velando por mi crecimiento espiritual. A ser diligentes nos llamó el Señor, si ya somos conocedores de su palabra. No a ser vagos, haraganes, lazy. No, tenemos que ser activos, prontos. ¿Y para qué? ¿Para qué? El versículo 8 del capítulo 1, ahí en 2 de Pedro, nos dice lo siguiente. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las previas que acabamos de mencionar, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, todas esas cosas. Dice que si nosotros trabajamos cada día en esto, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el por qué es necesario ser diligentes. Porque mientras más diligentes somos, más prontos somos a nuestro crecimiento espiritual, vamos a tener estas cosas abundantemente en nuestra vida. Y esa abundancia va a mostrar el fruto que nosotros estamos teniendo a través de la palabra del Señor. Tú ves la importancia de estas enseñanzas en nuestra vida. Pedro nos acaba de dar una lección a través del Espíritu Santo. Nos está dejando saber que el Señor requiere diligencia de nosotros. Nos manda a no ser perezosos. Tenemos que, aunque ya somos salvos, por la gracia divina del Señor, tenemos que crecer más para el Señor, dejando muchas cosas y añadiendo cosas como las que nos muestra aquí para tener un buen fruto. Y terminamos con Gálatas. Mira lo que dice Gálatas. En Gálatas nos menciona, ya todos deberíamos saber esto, Gálatas 5, 22 al 25, nos menciona el fruto
del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu, el versículo 22 del capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y de qué forma obtenemos ese fruto del Espíritu? Siendo diligentes en nuestro diario vivir con el Señor, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, viéndome en ella de qué forma yo puedo, ¿verdad?, mejorar en el camino del Señor. No ganarme la salvación, porque ya Él me la dio, pero de qué forma yo puedo estar participando con el Señor en mi vida, en mi crecimiento espiritual. Así es que mi hermano, mi querida hermana, a ser diligentes nos llamó el Señor. Sigue leyendo la Biblia, sigue escudriñando las Escrituras. Pídele al Señor entendimiento de espíritu y Él te lo dará. Dios te bendiga.